Mi nombre es Alicia Graupiana, yo soy médico veterinario zootecnista y he tenido la fortuna de contactar con el cannabis ya hace algunos años. Para empezar, no solamente he investigado y he estado siguiendo lo que se hace en otros países como Colombia con la planta, en Estados Unidos y en Israel, sino que yo misma he tenido que ser paciente canábico. Yo tengo un problema en la espalda que se llama retrolistesis y he tenido varias crisis fuertes, tanto que una de ellas me llevó a estar en silla de ruedas. Y los cannabinoides me ayudaron a poder controlar el dolor y mejoró mucho mi calidad de vida. Me ayudó a bajar las contracturas que eran sumamente dolorosas y además a poder dormir porque yo no tenía buena calidad de sueño tampoco por el mismo dolor. Eso me llevó a estudiar la planta de manera profunda y ahora estoy dando los cursos en el AESI y pues me da mucho gusto compartir con ustedes este seminario. Vamos a hablar de uno de los componentes principales de la planta, que es el cannabidiol, el famoso CBD, que es solamente uno de los componentes del cannabis sativa. Vamos a ver que este componente tiene muchas otras funciones. Hoy no vamos a hablar de todas, hoy nos vamos a centrar en ver una revisión bibliográfica de estudios científicos acerca de por qué el cannabis es útil para controlar la ansiedad y cuál es la molécula que actúa y dónde actúa para poder llevar a cabo el control de este mal que ataca nuestro mundo hoy. Y cada vez más personas tienen ansiedad. En esta gráfica quiero mostrarles cómo la ansiedad es uno de los desórdenes mentales más prevalentes en las sociedades modernas. En todo el mundo tenemos diferentes enfermedades o desórdenes mentales que nos apremian y la ansiedad es el número 1, seguido por la depresión, el abuso de sustancias como el alcohol y otras drogas, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los desórdenes en la alimentación. Pero es muy grave tanto la ansiedad como la depresión. Y en estas dos patologías mentales va a actuar el cannabidiol. Hoy vamos a hablar de cómo y por qué es que actúa para controlar la ansiedad y también la depresión, porque todo se da por la acción en el mismo receptor. El cannabidiol es una de las moléculas presentes en el cannabis sativa. Ahora hay que decir que no todo el cannabis tiene la misma cantidad de cannabidiol. Hay diferentes familias, diferentes cepas o diferentes especies de cannabis y dentro de ellas hay muchísima variabilidad. Para saber exactamente bien cuáles son los componentes que tiene un aceite, una alcoholatura o una planta trabajada con cannabis, deberíamos de poder hacerle una cromatografía. Ahorita en este momento, por la legalidad, todavía no es posible tener un laboratorio donde llevar nuestras muestras, pero más adelante, cuando avance la parte legal, vamos a poderlo ver. En este contexto, las investigaciones sobre las propiedades ansiolíticas del cannabidiol o CBD van a adquirir una gran importancia. ¿Por qué? Porque necesitamos medicamento para estas personas. Medicamento que no sea tóxico. Ahora, hay que ver también que el cannabidiol tiene sus contraindicaciones. Estudiamos esto de manera mucho más profunda a lo largo del curso de medicina canábica, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de ellas. La revisión de la legalidad del cannabis y sus componentes en determinadas partes del mundo se trata de una tendencia que además está estimulando la investigación científica en un campo tan prometedor como el de los cannabinoides. Los cannabinoides son las moléculas activas de la planta del cannabis que van a actuar en un sistema de receptores que tenemos en el cuerpo en diferentes lugares y pueden regular diferentes funciones.
Hay una investigación enorme acerca de esto. Vamos a hablar de algunos de los personajes más importantes y de los pioneros en esta área de investigación. Desgraciadamente, nuestro país tiene un retraso enorme en esto por la falta de interés de las autoridades, no solamente de proporcionar una medicina adecuada a bajo costo para los enfermos, sino también en cuanto a la investigación. Voy a compartirles ahorita dos videos que hablan de manera general de lo que son los componentes del cannabis, las especies y algunos de los efectos más estudiados hasta el momento. Estos videos son de Fundación Cana, una fundación española que tiene un gran trabajo de divulgación de información. Los invito a revisar la página en la red, pero por lo pronto vamos a poner estos videos para que ustedes los puedan ver. Permítanla. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2, ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide. Y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. Bueno, les voy a poner el próximo video de una vez. El cannabis y el ser humano comparten miles de años de historia. A cambio de nutrirla, la planta nos proporciona alimento, fibras y medicamentos que obtenemos de sus distintas partes. Esta especie única tiene miles de variedades y cepas. Las variedades que tienen un contenido de THC muy bajo se emplean para uso industrial. A partir del cáñamo se fabrica ropa, papel, plásticos, aislantes, aglomerados y biocombustibles. El cannabis con alta concentración de THC se conoce por su efecto psicoactivo.
Sin embargo, también es estudiado por sus propiedades médicas esenciales. Si bien la mayoría de las plantas de cannabis se consideran híbridos, hay un consenso general que las divide en dos grandes grupos, índica y sativa. Las plantas índicas son más bajitas y crecen con más densidad, y sus hojas son más cortas y anchas. Ejercen un efecto calmante y relajante. Las sativas, por el contrario, son más altas y tienen menos follaje, y sus hojas son más largas y estilizadas. Por lo general, producen un efecto psicoactivo y estimulante. Las flores del cannabis producen innumerables compuestos químicos. Los tres componentes más importantes que causan efectos en el organismo son cannabinoides, terpenos y flavonoides. Uno de los cannabinoides que más se ha estudiado es el THC. Es el responsable del efecto psicoactivo, aunque también puede actuar como analgésico, relajante muscular y aliviar la náusea. La mayoría de los distintos cannabinoides no produce efectos embriagantes. El más conocido es el cannabidiol, CBD, un compuesto químico único que podría ofrecer múltiples beneficios terapéuticos importantes, como aliviar las náuseas y las convulsiones, igual que el THC, pero también contrarresta los efectos intoxicantes de este, reduciendo la posible paranoia y la ansiedad. Los cannabinoides auguran un futuro prometedor en los tratamientos contra el cáncer y la metástasis, pero algunos también tienen habilidades muy específicas, como el cannabigerol, CBG, que promete ser un potente antibiótico muy útil para tratar enfermedades de la piel. El cannabidivarin, CBDV, está siendo estudiado actualmente para tratar un tipo de epilepsia, donde resultaría incluso más eficaz que el CBD. Y el tetrahidrocannabivarin, THCV, puede reducir problemas asociados con la obesidad y la diabetes, incluidos los dolores neuropáticos. El estudio de los cannabinoides sigue creciendo y creciendo. No olvidemos que hay más de 100 cannabinoides identificados. Seguir investigando nos ayuda a entender mejor las innumerables propiedades del cannabis. Bueno, como vimos en los videos, el cannabis es un mundo de moléculas, es un mundo de sustancias y nos da grandes posibilidades de medicina. El THC y el CBD son dos de las moléculas que están presentes ahí llamadas cannabinoides, pero hay mucho más que tienen grandes efectos. El THC es el tetrahidrocannabinol y es el que tiene propiedades psicotrópicas, psicoactivas y además es un gran anticancerígeno. El CBD no tiene propiedades psicotrópicas, pero sí tiene receptores para actuar en diferentes lugares, algunos en el sistema nervioso central y aparte en otros lugares del cuerpo. Así, el sistema cannabinoide va a actuar principalmente con el THC por medio de los receptores CB1 y CB2, y el CBD no solamente va a actuar modulando la actividad del THC en los receptores cannabinoides, sino va a actuar en otros receptores. Y en uno de esos receptores donde actúa es donde produce el control para evitar la ansiedad y la depresión. Bueno, voy a continuar contándoles que hay un informe de la Academia de Ciencias Nacional de Ingeniería y Medicina de Estados Unidos acerca de los efectos sobre la salud del cannabis y los cannabinoides. Este compendio de páginas determina que existe una fuerte evidencia de ensayos controlados aleatorios para apoyar la conclusión de que el cannabis y los cannabinoides son un tratamiento efectivo contra el dolor crónico, la náusea, los vómitos y la espasticidad. Permítanme un segundo. Bueno, como les decía, ha sido ya comprobado que es muy bueno para el dolor crónico, la náusea, los vómitos y la espasticidad asociada a esclerosis múltiple y otras condiciones.
Controlar el dolor crónico es algo muy importante porque el dolor crónico nos baja la calidad de vida. Nadie puede ni merece vivir con dolor, y menos de manera crónica. Ahí es donde el CBD puede ser un gran aliado para muchas personas que toman gran cantidad de medicamentos para el dolor. No solamente desinflamatorios, sino también opioides. Hoy no vamos a abarcar la grande rama de receptores en los que actúa, nos vamos a centrar en la ansiedad, pero quiero que sepan que el cannabidiol actúa en un montón de lugares y de receptores donde a la larga va a venir a suplir a un montón de medicamentos. Y eso es bueno porque con un solo medicamento viniendo de un buen origen, de un origen orgánico, de una planta bien trabajada, mediante todos los sistemas de control que se tienen que tener para tener un medicamento de calidad, vamos a poder sustituir un montón de medicamentos que ahora la gente toma para aliviar varias cosas. El cannabis puede ayudar a controlar todo esto, dolor crónico, náuseas, vómitos, glaucoma, un montón de cosas. Ahí depende de la calidad de la resina. Y bueno, este reporte de esta asociación cita uno de los estudios más confiables sobre el uso del cannabis y consiste en una revisión sistemática y un metaanálisis de 79 ensayos, uno de los cuales indaga sobre la capacidad del CBD o cannabidiol para reducir la ansiedad, hallando que el CBD resulta más efectivo que el placebo, comprobando que sí hay una respuesta. Este CBD o cannabidiol es uno de los dos componentes más importantes de la planta del cannabis y se encuentran en proporciones variables dependiendo la cepa. Para empezar, no todo el cannabis tiene gran cantidad, la gran mayoría tiene muy poquito. Hay algunas cepas de sativa, como el cáñamo, que tiene más cantidad de CBD. Además del cáñamo, se pueden obtener muchos otros productos, como decía el video, desde biocombustible, telas, también se pueden sacar fibras para construir hasta casas. Y además se pueden sacar aceites y extractos medicinales. Las otras cepas de cannabis pueden tener CBD a diferente proporción. Hay algunas cepas que tienen una proporción de CBD y THC igual. Eso quiere decir que tienen un ratio 1:1. Esas son de las cepas más valoradas porque el CBD va a modular el efecto psicoactivo o psicotrópico del THC, que es el alcaloide, que es el que produce el subidón o el viaje. El CBD no produce eso, pero va a actuar en un montón de receptores y es bastante bueno, aunque no es inocuo al 100%, eso lo vemos en el curso. Hay algunas condiciones donde hay que tener bastante cuidado, sobre todo los problemas hepáticos. Mientras que en algunas cepas es mínimo la cantidad de CBD, en otras puede ser más abundante o también puede encontrarse en proporciones más o menos iguales que el THC. Estas son las cepas que les digo que son 1:1. Eso solamente se puede determinar por medio de cromatografías. La planta tiene compuestos como el delta 9 THC, el CBN o cannabinol y el delta 8 THC, que tienen distintas potencias y concentraciones en la planta, siendo el más abundante y más potente el delta 9 THC. Estos compuestos tienen excelentes propiedades medicinales para el control del dolor, la regulación de temperatura, la estimulación del apetito y son anticancerígenos. El cannabidiol, que es uno de los componentes más estudiado, es un fármaco pleitrópico. Eso quiere decir que puede actuar en muchos lugares y en muchos receptores. En este sentido, va a producir muchos efectos a través de múltiples vías moleculares. Aquí quiero que lean
todas estas propiedades. Es antibacterial, inhibe el crecimiento de células cancerígenas, es neuroprotectivo, sirve y es una esperanza para enfermedades neurodegenerativas como bueno, el ¿no? Alzheimer y el Parkinson. ¿Podrían bloquear el micrófono, por favor? Hay que hacerle todo. Va a promover el crecimiento óseo, lo cual lo hace muy útil para la resolución de fracturas. Nos va a ayudar a aliviar las fracturas. Reduce las convulsiones, reduce los niveles de glucosa en sangre, reduce algunas funciones del sistema inmune, es un inmunomodulador, reduce la inflamación, reduce el riesgo de del bloqueo de las arterias, ayuda a todos los procesos como arteriosclerosis, por ejemplo. Ayuda a las contracciones del intestino delgado, reduce vómito y náusea, ayuda al dolor, ayuda a la ansiedad, disminuye el crecimiento bacteriano, suprime las contracturas o espasmos musculares, es un relajante, un tranquilizante, ayuda a tratar la psoriasis y es un vasorelajador, un vasodilatador. Y estas son solamente algunas de las funciones que se conocen porque se sigue investigando. Pero todo esto ya está comprobado y nos va a permitir, como les decía, poder hacer que una persona que toma muchos medicamentos para diferentes cosas, ahora solo con el CBD pueda aliviarse. Ahora, hay diferentes extractos y de diferentes orígenes del CBD y no todos son iguales. No es lo mismo tomar CBD aislado que un aceite de esplectro completo, donde además tengo otras moléculas canábicas que me pueden reforzar mi acción desinflamatoria o anticancerígena. Recuerden que la industria farmacéutica siempre quiere blancos terapéuticos y nos vende las moléculas por separado, cuando en algunos aceites podemos unir la acción de todas. Lo más importante es, cuando sea el momento, poder analizar las resinas y poder saber qué es lo que tenemos y si es lo que necesita nuestro paciente. Y siempre manejar la planta desde la visión orgánica, que sea una planta limpia de pesticidas, que sea una planta orgánica. De las propiedades terapéuticas del CBD, entonces, las más importantes y más demostradas con alta calidad de evidenciación: antiinflamatorio, anticonvulsivo, antináusea, antipsicótico, controla el síndrome de abstinencia, nos ayuda a controlar la ansiedad tan terrible cuando las personas quieren dejar las drogas, por ejemplo. Es analgésico, antioxidante, antiemético, inmunomodulador, neuroprotector, antitumoral y ansiolítico, que es lo que vamos a revisar hoy. ¿Cómo es que es ansiolítico? ¿Qué es lo que hace? Estas propiedades hacen que el CBD se utilice en el tratamiento de múltiples enfermedades, entre las cuales las más famosas son la epilepsia, las neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple, dependencias químicas por abuso de sustancias, ansiedad y psicosis, que ya vimos que son grandes males de nuestro tiempo, el trastorno del aspecto autista, enfermedades inflamatorias crónicas como poliartritis crónica, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal. Es un excelente acompañamiento para la quimioterapia, no está peleado con ella, y es un gran tratamiento antitumoral, y más aún unido al THC, estas dos últimas. Entonces, lo que pasa ahora es que ya no somos pacientes esperando una medicina, que es nuestro derecho. Somos impacientes. ¿Por qué? Porque es un derecho tener este medicamento y poderlo usar de manera
segura y económica por parte de todos los mexicanos. Basta ya de tener que estar importando aceites producidos en otros lugares del mundo cuando aquí podríamos producirlos y tener excelente medicina de calidad y por el contrario, ser una fuente de medicamento para el mundo. El número de publicaciones sobre el cannabidiol ha aumentado notablemente en los últimos años y respalda la opinión de que el CBD tiene una amplia gama de posibilidades de efectos terapéuticos. Entre estas posibilidades destacan las propiedades ansiolíticas y antipsicóticas del CBD. Aquí está el doctor Meshulam describiendo en los años 70 las moléculas del cannabidiol. Aunque el CBD tiene poca afinidad en la unión de cualquiera de los receptores CB1 y CB2 que vimos en el video, el CBD va a activar a otros receptores que no son cannabinoides y también a canales iónicos. Aquí vemos que en el espacio sináptico entre las dos neuronas del sistema nervioso central hay neurotransmisores y hay receptores cannabinoides donde va a actuar principalmente el THC. El CBD puede regular la función del THC y además activar otros receptores. Entonces, esto es importante porque en la planta las moléculas están unidas, está la sabiduría de la naturaleza sabiendo que el mejor efecto es cuando están las dos moléculas juntas y siempre el cannabis es mucho mejor trabajarlo a dosis pequeñas, a microdosis, se ha visto mejor respuesta y menos problemas de efectos secundarios. El CBD va a actuar a través de varios canales independientes de receptores. Va a retrasar la recaptación de neurotransmisores endógenos que nosotros producimos como la anandamida y la adenosina y aumentando o inhibiendo la acción de la unión de ciertos receptores que son acopladas a proteínas de tipo G. Estas son algunas de las formas más estudiadas en las que el CBD va a conferir sus múltiples efectos terapéuticos. Estos receptores donde actúa siempre están unidos a proteínas del tipo G en su mayoría. Y uno de los primeros investigadores sobre esta área del CBD y el control de la ansiedad, a ver, déjenme regresarle, perdón. Una pregunta, ¿cuáles son las proteínas tipo G? Son proteínas que están transmembranas, son proteínas que están en las membranas celulares donde el receptor va a estar acoplado a ellas. Okay. Están en las membranas de las células. Okay. Y este hombre es uno de los brasileños que más ha estudiado el CBD. José Alexandre Cripa y sus colegas de la Universidad de San Pablo, Brasil, y el King College de Londres han llevado a cabo una investigación pionera sobre el CBD y los correlatos neuronales de la ansiedad. Y se sorprendieron de la acción de esta sustancia en los receptores de serotonina. Y vieron que altas concentraciones de CBD van a activar directamente el receptor de serotonina 5-HT1A o hidroxitriptamina, confiriendo esto un modo de efecto antidepresivo, ansiolítico y antipsicótico. Nada más quiero que piensen en la cantidad de medicamentos que hay en el mercado, antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Y aquí tenemos las tres acciones con una sola molécula de las presentes en esta planta. Aquí vemos en el espacio sináptico entre las neuronas un receptor 5-HT1A. Este receptor normalmente se encuentra en las neuronas postsinápticas, en las que están después del espacio sináptico. Tenemos de estas neuronas localizadas en diferentes partes del cerebro.
como el hipocampo, el septum, la amígdala, donde se sabe que se controlan las emociones, el hipotálamo y la corteza entorrinal. En la amígdala nosotros podemos regular la información que tiene el cerebro acerca de las emociones que han quedado marcadas y grabadas. De hecho, aquí mismo actúan los aceites esenciales de las plantas cuando nosotros los inhalamos. Esa información llega, esa información química llega directo a la amígdala y produce un efecto cambiando el estado de ánimo. El cannabis llega de otra manera. Llega a través de la acción en estas neuronas postsinápticas en el receptor 5-HT, regulando la secreción de serotonina. Aquí vemos el receptor acoplado a proteína tipo G, que está implicado en una serie de procesos biológicos y neurológicos, incluyendo, pero no limitando, a la ansiedad, a las adicciones, al apetito, al sueño, a la percepción del dolor, a las náuseas y a los vómitos. Todas estas acciones están implicadas con este receptor y por medio de él las va a controlar el CBD. Aquí está el receptor en la membrana acoplado a una proteína tipo G. Digamos que está como unido a ellas. Entonces, aquí es donde llega esta información y embona como un gancho, como una llave, para poder regular y disminuir la ansiedad, las adicciones, disminuye el apetito y el que lo activa es el THC. Por eso yo a un mismo paciente necesito ver qué cannabinoide proporcionarle en mayor proporción, dependiendo de lo que yo necesito. Va a mejorar la calidad del sueño, nos va a ayudar a dormir, nos baja la percepción del dolor y nos ayuda a controlar náuseas y vómitos. Y lo bueno de esto es que normalmente esto se activa en la mayoría de las personas con dosis bajas. No necesitamos grandes cantidades. Ahora, cada paciente tiene una individualidad y hay que ajustarle la dosis. Por eso también los aceites que no están cuantificados, que no sabemos qué contienen, no podemos darlos a todos los pacientes por igual, porque no sabemos si tienen, qué es lo que contienen, y los cannabinoides actúan de manera distinta. Aquí vemos otro estudio científico y es del año 2014 y nos habla de los efectos de tipo antidepresivos y ansiolíticos del cannabidiol o el CBD, uno de los compuestos químicos de la cannabis sativa. Y el resumen del artículo nos dice que la ansiedad y la depresión son las patologías que afectan a los seres humanos en muchos aspectos de la vida, incluyendo la vida social, la productividad y la salud. El cannabidiol es un componente no psicomimético del cannabis y tiene gran potencial psiquiátrico, incluidos los usos de compuestos antidepresivo y ansiolítico. El objetivo de este estudio fue revisar en modelos animales que utilizaban CBD como compuesto ansiolítico y antidepresivo. Los modelos animales involucrados, en ellos se realiza una gran variedad de experimentos en trastornos mencionados anteriormente y hacían pruebas de natación forzada, concentraciones de laberinto y pruebas de conflicto Vogel. Y en todo eso, pues, eran sumamente estresadas, les provocaban la ansiedad. Y los resultados sugieren que el CBD exhibe un efecto antiansiedad, analizando los efectos también antidepresivos en estos modelos animales. Y estos experimentos con el CBD demostraron que el CBD no activa los receptores CB1 y CB2. Aquí todavía estaban pensando cómo es que produce estos efectos. Ahora ya sabemos que actúa por la acción de la activación del 5-HT en las neuronas postsinápticas.
este 5-HT1A es un receptor miembro de la familia de receptores 5-HT que son activados por el neurotransmisor serotonina, encontrados en el sistema nervioso central y también en el periférico. Estos receptores desencadenan cascadas intracelulares de mensajes químicos para producir una respuesta excitatoria o inhibitoria dependiendo del contexto químico del mensaje. Entonces vean que esta es solo una de las acciones del CBD la que vamos a revisar ahorita. Aquí tenemos también otros estudios que nos hablan de que el CBDA, que es el ácido cannabidiólico, que es la versión cruda del CBD, ¿esto qué quiere decir? El CBDA, que es CBD ácido o cannabinoide ácido CBD, está presente en la planta cruda y tiene una fuerte actividad este compuesto también por ese receptor, aún más que el CBD. El CBDA, cuando es calentado, se activa y se vuelve CBD, pero ya el CBDA tiene acción en el 5-HT1A más que el CBD. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la planta cruda en sí misma ya es un medicamento ansiolítico y antidepresivo. Y eso no lo quiere que lo sepamos la farmacéutica. ¿Por qué? Porque si la gente pudiera cultivar, y por eso hay que luchar por el autocultivo, porque nosotros podemos consumir la planta cruda a través de jugos, que es el raw cannabis o el cannabis crudo, sin ningún efecto psicoactivo, y podemos tener propiedades en este receptor antipsicóticas, antidepresivas. Además, es anticancerígeno y desinflamatorio y controla la ansiedad. Cuando hay calor, se vuelve CBD, que es lo más estudiado. Pero no pierdan de vista este detalle del CBDA. La planta cruda tiene muchas posibilidades y es un derecho de todos poder tener esta planta en nuestro jardín, como tenemos un tomillo o un romero o una albahaca. Y bueno, ambos, el CBD y el CBDA, van a desencadenar la respuesta inhibitoria que ralentiza la señalización del 5-HT1A. O sea, van a tener acciones benéficas. Aquí les comparto otro artículo de la revista brasileña de psiquiatría del año 2012, y hay investigadores del Laboratorio de Pánico y Respiración del Instituto de Psiquiatría de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, de las universidades brasileñas y facultades de medicina. Y aquí en este artículo vuelven a confirmar que los efectos ansiolíticos del CBD son aparentemente similares a los medicamentos probados para tratar la ansiedad. La baja afinidad del CBD a los neuroreceptores cannabinoides CB1 y CB2 y las propiedades agonistas de los receptores 5-HT1A se han demostrado repetidamente una y otra vez. Saben que va a actuar en el receptor de esta molécula que es la serotonina. La mayoría de los estudios sobre el CBD se ha realizado con roedores, pero los estudios con muestras humanas también han proporcionado resultados prometedores. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es revisar la literatura científica sobre estas propiedades ansiolíticas del CBD en animales y humanos, y ambos tenemos el resultado de la activación de las acciones sobre este 5-HT1A. Como conclusión en este estudio, los resultados de animales de laboratorio, voluntarios sanos y pacientes con trastornos de ansiedad van a respaldar la propuesta del CBD como un nuevo fármaco con propiedades ansiolíticas, porque no tiene efecto psicotrópico, no afecta la cognición, tiene un perfil de seguridad adecuado, siempre y cuando, les repito, el hígado tenga una buena función, porque por ahí se metaboliza.
tiene buena tolerabilidad y los resultados son positivos en ensayos humanos y tiene además un amplio espectro de acciones farmacológicas. Yo lo puedo tratar a un paciente para la ansiedad, pero esa misma dosis me va a ayudar a muchas otras funciones dentro del organismo. Como conclusión, el CBD parece ser un compuesto cannabinoide que está más cerca de tener sus hallazgos preliminares en ansiedad traducidos en la práctica clínica. Es un medicamento buenísimo. Los estudios futuros deberían probar esta posibilidad en ensayos clínicos que involucren pacientes con diferentes trastornos de ansiedad, especialmente trastornos de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de la ansiedad social, trastornos de estrés postraumático, y queda por determinar la ventana terapéutica adecuada para cada trastorno de ansiedad. No es lo mismo tener un trastorno de ansiedad suave que uno asociado al pánico. Son diferentes tipos de grados de ansiedad y van a necesitar diferente cantidad de cannabidiol para poder equilibrarse. Con respecto al mecanismo subyacente de los efectos ansiolíticos del CBD, la evidencia más consistente apunta a la participación de este sistema serotoninérgico, posiblemente a través de la acción directa sobre los receptores 5-HT1A, aunque hay otros sistemas como el endocannabinoide que también podría estar implicados. Recuerden que todo esto está en fase de estudios y cada día avanza más. Se justifica la investigación adicional para aclarar estos problemas, especialmente si consideramos que el CBD es un medicamento con una variedad de efectos en el sistema nervioso. Se sabe también que es un neuroprotector que va a ayudar a disminuir las crisis en enfermedades neurodegenerativas. Hay pruebas de calidad para apoyar el uso de cannabinoides en el tratamiento de dolor crónico y espasticidad. Y lo más importante, el origen de este cannabidiol, de esta resina, tiene que ser cannabis medicinal, no puede ser cualquier cannabis. Tiene que ser un cannabis cultivado bajo estándares de seguridad, desde la semilla hasta la resina. No puede haber una molécula aquí de pesticida, porque entonces ya no sería cannabis medicinal. No puede haber bacterias, no puede haber hongos. Tiene que estar perfectamente bien trabajado. El cannabidiol, que es uno de los principales compuestos de la planta, que como ya vimos hay mucho más en investigación, nos da múltiples beneficios. Los principales: antiinflamatorio, anticonvulsivo, antioxidante, ansiolítico y antitumoral. Ya sabemos que actúa en un montón de receptores. Hoy estudiamos el 5-HT1A, pero además hay otros receptores como el GPRS55, GPRS18, también el receptor vainilloide tipo 1 y otros más, el receptor huérfano que le llaman y otros más, donde actúa el CBD y dan otros efectos. En cuanto a los efectos adversos del CBD, me queda decir que en general son de leves a moderados. Es mentira que el CBD es inocuo. Los multiniveles normalmente dicen muchas mentiras y nos los venden como idea de bienestar para todos, importado y carísimo. Y quiero comentarles esto porque no todo mundo es candidato a CBD, sobre todo si hay de base una patología hepática. Tenemos que ver que cada persona es diferente. También tiene interacciones medicamentosas con otros fármacos y lo que menos queremos es cargar el metabolismo hepático. Por eso tenemos que revisar y hacer acompañamiento canábico de cada persona de manera individual
y hacerlo de manera responsable teniendo estudios clínicos que nos apoyen. Los efectos colaterales pueden presentarse sensación de cansancio, somnolencia, sequedad de boca, cefaleas, mareos y disminución del apetito. ¿De qué va a depender de esto? De la cantidad de CBD que se dé a la persona, por eso cada persona es diferente, también del origen. Las cefaleas y estos efectos secundarios se ven mucho más en el CBD aislado, en el que está la pobre molécula solita y no está como en la naturaleza, en amplio espectro junto con otros cannabinoides, terpenos y flavonoides, así como está la planta. Los efectos adversos se observan más en los compuestos farmacéuticos aislados. En general, mejoran todos estos signos con la reducción de la dosis de CBD. Es un reajuste y desaparecen al suspender la administración. No es algo que permanezca, pero sí es importante mencionar que el CBD de aspecto completo es una de las mejores opciones. Concluyo con que el CBD es un cannabinoide no psicoactivo. Esto es lo que van a encontrar en la mayoría de los textos y esto es mentira. Sí es psicoactivo porque tiene actividad en el sistema nervioso central, en los receptores. Lo que no es psicotrópico, no es alcaloide. Digamos que no nos pone high o pachecos, pero sí tiene actividad en receptores dentro de la actividad psíquica del sistema nervioso central. Es antiinflamatorio, anticonvulsivo, antioxidante, ansiolítico y antitumoral. Y teniendo en cuenta la gran cantidad de ansiedad en estos tiempos en los que vivimos, el CBD es una de las mejores opciones para regular la ansiedad en la que vivimos ahora los seres humanos. Y muchas gracias. Dejo abierto para comentarios, dudas, preguntas. Chicos, Hola. por ahí. Hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Juana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Eso. Le agradezco mucho por la información que nos está dando. Con mucho gusto. Es muy importante ya que soy una paciente con artritis reumatoide. Muy bien. Pues Ahorita que el cannabis te puede ayudar bastante. Habría que ver exactamente tu caso, qué medicamentos tomas para poder ver si eres candidato. Lo más seguro es que sí, dependiendo de varias condiciones. ¿Cómo está tu hígado? ¿Te has monitoreado de manera reciente? Sí, los estudios de rutina que nos hacen cada 6 meses. Y pues, gracias a Dios, todo ha salido bien. ¿Qué edad tienes, Juana? Yo tengo 44 años. Eres una niña como yo. Sí, ¿verdad? Eso Sí, digo. gracias. Sí, pues al parecer mis órganos vitales pues están funcionando bien aún. Perfecto. ¿Tú consumes algún producto, algún fármaco para controlar la artritis? Me estuvieron tratando muchos años con prednisona. Con cortisona. ¿Cuántos Ajá. años tomaste cortisona? Pues ya llevo, yo creo que me trataron unos 10 años. Madre mía. 2 ¿Y te ha años. ayudado o simplemente ha ido controlando, pero no, cada día necesitas más? ¿No has tenido efectos colaterales? Sí los he tenido en algunos episodios, pero pues ahorita, hace 2 años, ya pude ir dejando el medicamento, disminuyéndolo, cambiando alimentación y pues algunos hábitos, ¿no? Y cosas que me producen inflamación. Logré dejar ahora sí todos los Los corticoides. Ajá. Hace 2 años que no los tomas. No, ya no. Pues es una bendición, ya no los tomes. Sí, porque sí, me llegaron a afectar mucho, incluso un tiempo empecé a subir mucho de peso. Claro, porque retiene uno líquido.
Sí, Pues es y muy probable que a ti te haga mucho bien el cannabidiol, y de hecho no nada más el cannabidiol, sino algún tipo de resina, de otro tipo de extracto de cannabis. Habría como que hacer una historia clínica más profunda, pero de entrada el cannabidiol de amplio espectro puede ser un medicamento que te ayude mucho a la calidad de vida, y tomándolo a la dosis mínima adecuada. ¿Por qué digo dosis mínima? Porque necesitamos una dosis con la cual tengamos el efecto sin grandes cantidades, ¿no? Hay que dejar también al cuerpo tranquilo, sin saturación. Entonces es muy probable que te funcione muy bien el cannabidiol. sí, ahorita que comentaba que también es un inmunomodulador, Así este, es. a mí me están dando el metotrexate. Estoy tomando 10 tabletas a la semana, de 2.5 miligramos. Ya tengo 12 años con esa enfermedad. Con eso es con lo que me han logrado controlar lo que es la enfermedad. Pero ahorita que comentaba que tiene también ese efecto, pudiese ser que se pueda disminuir también ese medicamento, ¿verdad? Habría que ver las interacciones medicamentosas, buscar estudios acerca de la interacción con el metrotexato, porque el cannabidiol puede tener alguna interacción. Habría que revisarlo para ver si sí se puede combinar y ir disminuyendo el metrotexato, ¿no? Primero tenemos que buscar información, porque se sabe que el cannabidiol tiene interacciones medicamentosas, ya sea potencializando de manera positiva algunos fármacos como los opioides, y entonces podemos ir reduciendo la dosis de opioides y sustituirla por cannabinoides, o en algunos casos los otros fármacos van a bloquear la acción del cannabidiol. Sería muy bueno poder hacer una revisión bibliográfica acerca de la experiencia de los investigadores con este medicamento en específico, para ver cómo podríamos manejar este caso, ¿no? Tu caso. Si quieres, bueno, allá en servicios escolares pueden proporcionarte mis datos para poderlo ver con más calma. Y que me des un poco de tiempo para revisar específicamente en el caso del metrotexato si hay alguna bibliografía disponible, ¿no? Siempre la medicina canábica tenemos que revisar. Es muy importante las interacciones medicamentosas. Y ahí viene otro engaño de los multiniveles que te dicen que no hay efectos secundarios y que no pasa nada con otros medicamentos. Mentira enorme. Hay mucha investigación que nos comprueba que sí hay interacciones y que tenemos justamente que ver cada caso de manera individual para usarlo de una manera segura y responsable, ¿no? Sí, le agradezco muchísimo y yo creo que sí, bueno, sí voy a Con pedir mucho gusto. ahí en el Les AESI, voy pues a apuntar mi correo aquí en el chat sí, muchas gracias. para que me puedan contactar. Doctora, otra pregunta. Eh, ¿Cómo podría funcionar? Me dice que puede hacerse en una dosis mínima. Yo tengo un extracto en alcohol, una tintura de cannabis. Yo pensaba hacerla en microdosis. Claro, lo que Tomarla. pasa es que aquí esa tintura no sabemos cuánto tiene de cannabidiol, tiene otras moléculas como el THC. ¿Y de qué va a depender? De cada planta en particular. Tendríamos que hacer una cromatografía para ver exactamente qué tiene esa tintura. Ah, Ahorita es muy poco accesible eso por la legalidad, ¿no? ajá. Pero a menos de que supieras que esa semilla proviene de una cepa que ya ha sido estudiada con buena cantidad de CBD, es muy probable que sea un híbrido y que tengas más cantidad de THC, que también tiene buenos efectos, ¿no? El usarla en microdosis puede resultarte positivo, pero
tienes que ir viendo la tolerancia que tú tengas al efecto psicoactivo. Una manera más específica de controlar la inflamación y el dolor sería con el CBD también. Desgraciadamente, ahorita la cuestión de la legalidad nos limita bastante a poder conseguirlo. No se puede vender, ¿no? No se puede conseguir. Yo he tenido la fortuna de poder conseguir el medicamento para mí y para algunos pacientes, pero desgraciadamente la industria farmacéutica extranjera es la que quiere acaparar el mercado, ¿no? Por eso insisto en que tenemos que estar los mexicanos conscientes y conocer esta planta a profundidad para saber que México potencialmente puede producir esta planta y hacer muchísima investigación para ser la fuente de medicamento para todos, no tener que consumir lo que viene de fuera, que además es súper caro. Aquí Ceci Suárez dice, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿en un hígado graso puede funcionar? Entendí que debe tener una calidad de salud en el hígado, porque es el que procesa, pero si sanamos el hígado podríamos tener oportunidad. Tendríamos que estar monitoreando el hígado y ahí tendríamos que hacer un trabajo muy profundo con homeopatía y con dieta para solucionar esto del hígado graso. En un hígado graso lo mejor es no dar cannabinoides. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que este hígado trabaje de más y sobre todo si tiene otros fármacos adicionales. Tendríamos que primero trabajar, como bien dices, la salud de ese hígado para estarlo monitoreando y ayudarlo en la manera de lo posible a que mejore para no sobrecargarlo. No sé si alguien más. De nada, muchas gracias, Ceci. Una pregunta, Dime, ¿este tratamiento solamente se haría en extractos o en tinturas o habría otras presentaciones para las dosis? Pues mira, en realidad no solamente son extractos y tinturas, eso sería como lo más fácil de dosificar, pero también, por ejemplo, en otros lugares donde ya es legal el cultivo, podríamos cultivar plantas altas en la composición del CBD, ¿no? Y poder hacer otro tipo de productos, podríamos hacer cocina canábica también, y ahí siempre tendríamos que estar regulando dependiendo del efecto, ¿no? Porque cuando es cocina, la vía de administración es diferente y también los efectos, pero podemos tener dosificados, por ejemplo, chocolates con CBD o chocolates con la presencia de CBD y THC, pero que no sean muy psicoactivos, ¿no? Para que puedas irtelos dosificando a lo largo del día. No tanto como los pasteles cósmicos que luego la gente hace, que además están súper concentrados en THC y que luego por eso la gente cae y se duerme, ¿no? Y tiene muchos efectos muy fuertes. ¿Por qué? Por la cantidad. El cannabis se ha visto que funciona perfecto siempre en dosis pequeñita. Por eso se le llaman microdosis, ¿no? Ok, perfecto. Siempre menos es más en el cannabis. ¿Por qué? Porque yo puedo regular a un paciente de diferente manera. También otras de las maneras como podemos trabajar con la planta es por medio de las inhalaciones. En Europa hay unos vaporizadores que son buenísimos, como el Vulcano, donde no hay combustión y trabajan con la gente en los hospitales para hacerlos inhalar productos de medicina canábica bien estandarizados, donde logran controlar dolores agudos muy rápido y aparte los tienen medicados con sus extractos. Pero si tienen una crisis, la vía inhalada es la vía de absorción más rápida. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias, doctora. Sí, con mucho gusto. Miren, ahorita estoy por dar un curso en la sede de Cuernavaca. Estamos por iniciar en este mes
con mucho gusto, pues todos son bienvenidos, ¿no? Y es un ¿El tema curso va a súper ser interesante. online? ¿Mande? ¿El curso va a ser online o presencial? Presencial. Presencial en la Ah, medida de lo posible, ¿no? Por esta historia de la pandemia, sí. pero bueno, podemos trabajar de varias maneras también con las otras sedes, ¿En pero la Ciudad de México vas a dar algo? pues estoy viendo ahorita resolver la parte presencial. Por lo pronto yo creo que podría ser una opción el online por la Ah, historia ahorita de la pandemia, ¿no? O sea, ahorita sí, sí es un riesgo estar viajando, pero bueno, vamos viendo cómo se va a desarrollar. Por lo pronto el de Cuernavaca pues se va a abrir de manera presencial los lunes de 4 a 8. ¿Mm? ok, perfecto. Gracias. Así es. Pero bueno, es un tema que está creciendo mucho el interés y creo que es el momento de estudiar todo esto antes de que llegue el boom de los productos extranjeros, ¿no? También Claro. tenemos que defender nuestras plantas y nuestras cepas nativas, que hay que estudiarlas. Seguramente estas cepas son muy poderosas. Ujú. Y Sí, podemos claro. todavía mejorarlas, nuestras plantas originarias. No sé si alguien más quiera compartir alguna otra cosa. Y quedo abierto siempre por medio del correo para pues alguna duda que tengan y bueno, lo mejor siempre pues es tomar el curso, ¿no? Porque ahí vamos profundizando mucho. Es una planta que da para mucho, mucho estudio, sobre todo la parte farmacológica. Claro. Y en cuanto a tu papá, ¿dónde está el chat? Tu papá tiene esquizofrenia, ok. Ahí, en cuanto a cannabis, lo ideal sería trabajar el CBD. Tu papá no puede consumir THC. No podemos darle cualquier extracto de planta de cannabis ni de broma. Porque se sabe que en las personas con esquizofrenia, si nosotros administramos dosis altas de THC, podemos tener una crisis. De hecho, a las personas que tienen líneas genéticas con esquizofrenia se les recomienda mejor no consumir la planta de manera completa. ¿Por qué? Porque podría detonar una crisis porque está en tu individualidad morbosa, ¿no? En tu información congénita, genética. Entonces, para evitar el desatar una crisis, lo mejor y los últimos estudios que se han trabajado con esquizofrenia, con pacientes esquizofrénicos, es justamente estudios con CBD, con este cannabidiol, para ayudarles a regular precisamente los estados de ansiedad, ¿no? Que pueden llegar a detonarse en estos pacientes con esquizofrenia y podría ser una de las posibilidades para tratar a tu papá. Tendríamos que estudiar el caso también individual, ¿no? Como cada cosa se tiene que checar pues todo a profundidad, con que lo tienen medicados, cómo es su vida y muchas cosas, porque a ellos también de repente los ambientes les detonan las crisis, ¿no? O ciertas condiciones. Pero con mucho gusto, pues podemos ir comunicándonos, resolviendo dudas para poder, pues ayudarles en la manera de lo posible. Muchas gracias, doctora. Con Ya mucho anoté sus gusto. datos. Muchas Claro que gracias. sí. Sí, a través de las sedes me pueden contactar y ellos ya me pasan el mensaje, ya tienen mi correo. Y bueno, los espero a todos en el curso. Ojalá puedan ir. Y que tengan muy linda tarde.